Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de diariousach.cl. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con la doctora en Antropología Social Daniela Marsal acerca de Pensar Patrimonio, libro que, como indica su título, nos invita a pensar, pero también a construir y deconstruir el patrimonio. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto tenerte acá en La Hora del Museo para conversar acerca de este tema que es tan la hora del museo. Hola, Luis, muchas gracias por tenerme acá. Feliz de nuevamente conversar. Daniela, antes que todo me llamó mucho la atención el tono en el que está escrito el libro, así que tengo ganas de preguntarte ¿a qué lector o lectora apunta este libro? ¿Cuál es el público objetivo de este libro? Porque me toca ver muchos libros sobre patrimonio, he conversado contigo, pero me causó mucha curiosidad, ¿no? La forma en la que está escrito el libro. Mira, lo que pasa es que este libro también se sale de mi zona de confort, porque de hecho tú has visto las otras publicaciones que son mucho más académicas, claro, o más para expertos, por decirlo de alguna manera, gente que ya está un poco metido en el tema. Pero este libro, la verdad es que está dedicado fundamentalmente para adolescentes, pensando en la enseñanza media, los últimos años de la enseñanza media, y también para adultos que no sean expertos, para gente que quizás le interesa o quiere saber un poquito más del tema, pero no están familiarizados ni están compenetrados, digamos, claro, como la gente que trabajamos en esto, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene un tono diferente. De divulgación, ¿no? Exacto, divulgación, de pensar, de darle vuelta a cosas que quizás mucha gente piensa en el patrimonio como algo muy lejano, como algo que no tiene mucho que ver con su vida de todos los días. Y más bien la idea de este libro es un poco darse cuenta que sí, que efectivamente patrimonio es una cosa bastante cotidiana. Lo que pasa es que quizás con ese nombre tan como académico... No lo identificamos como patrimonio. Exacto, es muy como de Real Academia, y la verdad es que está de forma muy cotidiana. Entonces el libro se sale un poco de lo que yo estoy acostumbrada a hacer, y por lo mismo también fue un desafío muy grande, pero apunta justamente a adolescentes, a quizás adultos que les interesa, pero que no están tan familiarizados. Y en el fondo estar a un público distinto, en el fondo, claro, de acercarlos al patrimonio y hacerlo mucho más cercano, mucho más amable, en el fondo, que la mayoría de los textos que hay por allá afuera. ¿Y por qué es importante que la sociedad conozca y reflexione respecto al patrimonio? Digamos, ¿por qué los alumnos de media deberían reflexionar respecto a estos temas? Y no se lo dejábamos solo a los especialistas como tú. Exacto. Bueno, la verdad, por hartas cosas. Una tiene que ver con que justamente se habla eso en el libro, de que todos nosotros hacemos patrimonio, de una u otra manera. Esto que te decía yo de la cotidianidad. Finalmente, todos nosotros hacemos ciertos ritos, pertenecemos a ciertos grupos, hacemos ciertas prácticas, visitamos ciertos lugares, tenemos nuestras memorias, nuestras identidades, y finalmente eso es algo que todos los seres humanos tenemos. Que lo llamemos o no lo llamemos patrimonio, ya ese es otro tema, pero es bastante vinculante. Por lo tanto, pensar en que este fenómeno es tan humano, nos da cuenta que en realidad efectivamente sí es parte de la vida de todos, y es necesario reconocerlo, o tener claro que eso está ahí. Y por otro lado, porque el patrimonio, además de lo interesante, de lo estimulante que puede ser un lugar patrimonial o un objeto, también tiene muchas otras características. Por ejemplo, un objeto patrimonial, además de ser el objeto en sí mismo, vamos a dar un ejemplo gráfico. Ponte tú esta botella. En vez de ser no es solamente una botella, ¿no es cierto? Es el material de la botella, es el lugar donde se hizo esa botella, es el dueño de esa botella. Me habla de un momento histórico, me habla de una situación, me habla de materialidades, me habla de un montón de cosas. Entonces, el objeto patrimonial hace eso mismo.
Y además me sirve, o las prácticas patrimoniales, me sirve, por ejemplo, para hablar de situaciones que están pasando hoy día. Y por eso también el patrimonio es tan útil en el presente. Si yo, por ejemplo, rescato situaciones de migración en el pasado, puedo traerlas a colación al presente para hablar de migración. Para darte cuenta que las migraciones en el pasado y esas historias son tan vinculantes y tan parecidas en muchos casos a lo que pasa hoy día. Claro. Contar la historia de la migración de hace 50, 60, 100 años nos narra también de un presente de lo que está pasando hoy. Entonces, la verdad es que todos esos objetos, todas esas historias patrimoniales nos sirven para ver a los otros, para reconocer otras realidades, para ver la riqueza en la diversidad. Y que todas estas cosas, si tú te das cuenta, son elementos muy necesarios en una sociedad en la que vivimos hoy día, que es súper amplia, súper diversa y cada vez más dinámica también. Entonces, nos da ciertas herramientas como la tolerancia, el respeto, reconocer a los demás, en fin, una serie de cosas que creo que también promueven una buena sociedad o un buen vivir. Entonces, si te das cuenta también dentro de lo que es hoy, puede ser algo muy necesario, y en la etapa de la adolescencia, que tú me decías, ¿por qué los adolescentes? Creo que es aún más necesario. ¿Sí? Porque ahí justamente yo he trabajado mucho con niños, niñas y adolescentes, y ahí uno ve que hay una etapa de formación en términos de valores, en términos de cómo ven el mundo, en términos de cómo se relacionan con ese mundo. Si esos niños y niñas y adolescentes están constantemente expuestos a noticias, a conversaciones, a lo que escuchan sobre, por ejemplo, trayendo a colación de nuevo el tema de la migración, que es una realidad absoluta en las ciudades hoy día, con connotaciones negativas, o sea, si están escuchando todo el tiempo que los extranjeros son así, son asá, son esto, son lo otro, pero resulta que si yo me he vinculado desde el patrimonio con otros valores, con la diversidad, con el respeto, con lo difícil que es migrar, con lo que significa migrar de un lugar distinto, etcétera, probablemente yo voy a tener otros valores y no solamente eso que estoy escuchando en las calles o lo que me están diciendo las noticias. Claro. ¿Cachai? Entonces hay un poco... tiene a hacer este contrapeso de darse cuenta que estos objetos patrimoniales o estas prácticas son mucho más que eso. También son herramientas para enseñar y para mostrar otras cosas. Qué interesante. Te quiero robar una pregunta que aparece en el libro y tiene que ver con este apellido que le ponemos al patrimonio. ¿Qué es el patrimonio cultural? ¿Por qué tiene hablar sobre patrimonio es difícil porque cuesta establecer como los límites. Entonces, acotémoslo y explícanos qué es el patrimonio cultural. Mira, en el libro, yo creo que tú leíste esa parte, yo soy bien poco dada a las definiciones. Échate en mano muchas definiciones. Porque no me gusta, porque encuentro muy difícil poder decir las cosas son esto. Claro. A mí se me hace muy difícil, en la vida en general, y menos en esto. Y porque además el patrimonio es un fenómeno muy dinámico, entonces siento que todas las definiciones se van quedando cortas muy rápido. En el caso de ponerle un apellido cultural, es un poco para salir de las otras miradas del patrimonio, porque de repente uno dice patrimonio a secas y la gente piensa, no sé, en el patrimonio como bienes, pero digamos... El patrimonio arquitectónico, el también, edificio... Pero eso también es un patrimonio cultural, claro. Porque tiene que ver con la cultura, pero yo me refería como al patrimonio como, no sé, como algo que se hereda en términos de los bienes. Como la mirada jurídica, podríamos decir, ¿no? Jurídica, tiene un patrimonio. Exacto, o el patrimonio como la idea ¿Cuál es su patrimonio? Exacto, de la idea de lo contable, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. En cambio, cuando uno mira desde la idea de lo cultural, cuando le da ese apellido, le da esta vinculación al ser humano. ¿Sabéis que me parece muy interesante esto? Porque nunca lo había pensado. Obviamente trabajo en este programa, entonces lo tenía como súper claro, pero ahora que tú lo mencionas, evidentemente puede producirse esta confusión, sí, ¿no? Entre, claro, cuando se habla del patrimonio personal, del patrimonio familiar, que es justamente referido a los bienes que se van a heredar o a la cantidad de dinero, de activos, versus esto otro, ¿no? Que es el patrimonio de todos, de la sociedad, del ser humano, entonces, claro. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. Claro. Me ha pasado que en algún minuto uno habla, no, que el patrimonio y la gente... ¿A cuánto asciende su patrimonio? Sobre todo en el inicio. Alto patrimonio, sí. Porque yo empecé a trabajar en temas de patrimonio hace 20 años atrás. Entonces, claro, hace 20 años atrás esto no eran temas. Entonces, cuando uno decía, no, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo me fui a estudiar a Inglaterra, cuestión de patrimonio, hace muchísimos años, no quiero decir cuántos, pero muchos años, claro, yo le decía a la gente, no, me voy a estudiar gestión de patrimonio. Y la gente era como, patrimonio haciendo un MBA. Contable, así como, claro, todo el mundo imaginándose una cosa nada que ver. Entonces, por eso te digo que está esta imagen, sobre todo la gente que no está metida en el mundo de la cultura. Exacto.
Entonces, por eso el apellido cultural lo que hace es como sacar esta otra línea, sobre todo pensando que este libro está abierto a público muy diverso. Claro. Entonces, claro, puede haber gente que tenga esa mirada, ¿no es cierto? Entonces, sacarla de esa idea y vincularlo a este patrimonio ya más humano, ¿no es cierto? Claro. A las relaciones humanas, a las vidas y qué sé yo. Daniela, tenemos que hacer nuestra primera pausa de esta hora del museo. Para todos los que están escuchando esta entrevista, les cuento que estamos conversando con la antropóloga social Daniela Marsal acerca de un libro que está recién salido de imprenta y de hecho se va a presentar el día de mañana. Vamos a dar toda la información para que ustedes puedan asistir al lanzamiento de este libro en nuestro querido Museo Histórico Nacional. Pero ahora tenemos que irnos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de vuelta en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en diariousach.cl y además esta entrevista está siendo transmitida por la señal de Santiago TV en el 50.1. Como siempre les recuerdo que además tenemos nuestro canal de Spotify que es absolutamente gratis y que allí van a poder encontrar el archivo de entrevistas de la Hora del Museo. Dicho esto, les voy a contar que hoy estoy conversando con Daniela Marsal. Ella es antropóloga social y autora de un libro que nos invita a pensar sobre el patrimonio, a pensar en el patrimonio, qué es el patrimonio, cómo lo construimos, cuáles son las problemáticas asociadas al patrimonio, porque el patrimonio no es algo inocuo, inofensivo, es algo que se presta, ¿no?, para tensiones. Así que antes de avanzar en la entrevista, quiero que pasemos el dato del lanzamiento de la presentación. Ya, el libro se va a vender, se va a regalar. ¿Dónde se va a lanzar? A ver, este lanzamiento es un doble lanzamiento. ¿Doble lanzamiento? Es un doble lanzamiento, así como con bombo y platillo. Mañana es un primer lanzamiento más formal, que es en el Museo Histórico a las 12. Mañana es jueves, digamos. Mañana jueves. Porque esta entrevista después se repite y probablemente alguien llega al museo. Que no era. Claro. Mañana jueves. Jueves 26 de mayo. Jueves 26 de mayo a las 12 en el Museo Histórico. Ese va a ser el lanzamiento más formal. Lo va a presentar Humberto Bonomo, director del Centro del Patrimonio de la Universidad Católica. Y Carolina Aroca, que es especialista en temas de educación y patrimonio. Así que ellos dos van a estar mañana en el museo presentando el libro. Y el sábado, un poco en el marco de los días del patrimonio, claro, el sábado 28, nuevamente vamos a estar ahora en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Vamos a hacer una especie de presentación del libro, pero en una dinámica más lúdica. Ya. En una idea de presentar el libro, conversar un poco, pero pensando en esto de pensar patrimonio. Quisimos hacer una dinámica lúdica de armar un panel que queremos construir colaborativamente con la gente, en donde ellos puedan ir dejando sus pensamientos y sus reflexiones en este panel. Y ese panel va a estar todo el fin de semana en el centro de extensión. Después nosotros vamos a aprovechar de leer, de sacar fotografías de estos post-its donde la gente va a poder escribir e incluso mostrarlos. Entonces la idea es que la gente vaya y participe de este panel, que justamente se llama también Pensar Patrimonio como el libro, porque la idea es que la gente piense, reflexione, se pregunte, deje sus preguntas en este panel que va a estar en el centro de extensión. Así que también voy a estar ahí. Entonces, en la mañana. Jueves 26. Jueves 26 y a las 12. El sábado, que no me acuerdo cuál es, lo voy a buscar. Sábado 28, sábado 28 a las 11:30 en el centro de extensión. Eso en la Alameda. Sí, exactamente. En la Casa Central. En la Casa Central, ya, ahí. Perfecto, están invitadísimos, invitadísimas. Y el libro me imagino que va a estar disponible en librerías. El libro va a estar en estas dos ocasiones, va a estar mañana en el lanzamiento, se va a vender también incluso mañana. Y el sábado también va a estar el libro, las dos ocasiones. De hecho, el sábado está pensado incluso a la gente que quiera firmar el libro, etcétera. Y además el libro va a estar con descuento, con un 20% de descuento. Súper. Por el lanzamiento. Y el sábado vamos a sortear un libro también. No te creo. Así que pero todo esto para que la gente vaya. Buen dato nos diste. Cuando uno habla de patrimonio siempre piensa en el pasado y a mí me gustaría modificar la pregunta. No te voy a preguntar la relación entre patrimonio y pasado. Quiero preguntarte por la relación de patrimonio y presente y también futuro.
¿Cuál es la relación que tiene el patrimonio con el presente? Sí, pues tradicionalmente se cree y existe esta tendencia a pensar de que el patrimonio es pasado. Claro. Es como un poco la manera en que lo hemos construido como en imaginario, ¿no es cierto? Pero resulta que no tiene que ver con el pasado, claro, porque uno toma elementos del pasado muchas veces o trae elementos del pasado, pero resulta que el patrimonio se construye desde el presente. Eso es bien interesante porque quizás también por ahí hay una respuesta de por qué a veces la gente no piensa tanto en el patrimonio, no le toma tanta importancia, ¿no? Sobre todo pensando en adolescentes. Uh-huh. ¿No? Como estas son historias muy antiguas, yo no tengo nada que ver con esto. Pero en realidad el patrimonio se arma en el presente. Exactamente. De hecho, el patrimonio tiene mucho más que ver con el presente que con el pasado. Somos nosotros hoy día los que decidimos qué elementos seleccionamos, qué elementos conservamos para el futuro, qué elementos nos parecen importantes, qué elementos nos parecen parte de nuestra identidad o de nuestra memoria. Por lo tanto, todas las decisiones que tienen que ver con el patrimonio se hacen hoy día. De hecho, hay un autor inglés que a mí me gusta mucho que dice que el patrimonio es el uso contemporáneo del pasado. ¿Qué es eso, básicamente? O sea, es desde hoy día tomar decisiones que además muchas veces repercuten hacia el futuro. Por lo mismo, tú me preguntabas, bueno, el presente, pero también tiene que ver con el futuro, porque cuando nosotros decidimos, por ejemplo, que esta casa va a ser o este lugar va a ser un monumento nacional, estamos pensando en el futuro. Estamos protegiendo. Exacto, lo estamos protegiendo para que esto permanezca de aquí a unos años más. Cuando tomamos decisiones en políticas públicas o lo que sea sobre, por ejemplo, proteger o dinamizar ciertas áreas del patrimonio, tiene que ver con una mirada de futuro, porque justamente queremos que eso permanezca o eso siga en el tiempo. Entonces, tiene mucho que ver con el presente porque se decide hoy día, se construye hoy día, pero también con una mirada de lo que queremos ser hacia el futuro. Otra idea que me pareció muy interesante es esta que dice: es importante que algo sea viejo para que tenga la categoría de patrimonial. También es otro suerte de mito que se me derrumbó con el libro, ¿no? ¡Qué bueno! Cuéntanos un poco eso, ¿no? Que otra idea que es muy interesante, ¿no? Como la invención de la tradición. Sí. Bueno, ahí uno se da cuenta que el ser humano tiene mucho que ver con la percepción de las cosas, ¿no es cierto? Las cosas necesariamente no tienen que ser viejas en edad para que uno sienta o tenga la percepción de que es viejo. Y eso a uno le pasa mucho eso. Cuando uno pasa por un lugar, por ejemplo, de la ciudad y dice, no, esto está hace un montón de tiempo. Claro, quizá objetivamente eso lleva 20 años o 30 años. No es tanto tiempo, quizá, no en un marco así como de proyección, pero uno lo siente muy antiguo. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una ciudad que cambia mucho, que cambia constantemente, se derriban cosas, se pone un camino por acá, qué sé yo. Bueno, ese es otro de los mitos de las ciudades. O sea, hablando de estos mitos, que las ciudades siempre se están reconstruyendo. Exacto. Entonces, estas percepciones de lo antiguo o de lo viejo tienen que ver con percepciones propias. Y por lo tanto, muchas veces en el tema patrimonial pasa algo muy parecido. No necesariamente tiene que ser algo de una data histórica de siglos, claro, sino que más bien es de una percepción, de una sensación que uno viene haciendo esta práctica desde hace mucho tiempo, o que esto existe desde hace mucho tiempo, y por lo tanto yo lo siento parte de mi vida. Y tiene que ver con la percepción de uno más que con que en una cosa así estricta sea tal cual. Y como dices tú, eso ha sido estudiado incluso por historiadores, por Hobsbawm y Ranger tienen un libro que se llama La invención de la tradición, y que es muy interesante porque justamente habla de eso. O sea, que efectivamente hay incluso ceremonias, como habla Hobsbawm en el libro, las ceremonias de la monarquía británica, que uno cree que tienen, no sé, 10 siglos, no sé, 5 siglos, claro, muchísimo. Y son del siglo XIX. Son del siglo XIX, las que uno conoce hoy día. Yo quedé como, wow, cuando leí ese dato, no tenía idea. Entonces es muy interesante cómo esas percepciones se instalan finalmente y se manejan así, y eso pasa muchísimo en el patrimonio. Es bien interesante. Ayer fue el día al completo, por ejemplo. Pero como me hizo pensar cuando estaba leyendo tu libro, esta idea de cómo vamos instalando, reconociendo cosas. Cuando yo era niño, digamos, nadie le atribuía al completo un carácter necesariamente patrimonial. No. Digamos, uno se comía un italiano, un completo daba lo mismo. Pero que ahora exista como toda esta reivindicación del completo con la receta chilena, porque claro, obviamente en Argentina existen los panchos, los hot dogs, claro, pero acá el completo chileno. Y eso es muy interesante, ¿no? Como algo que quizás el completo es del siglo XX, digamos, claro, se instala acá en nuestro país, pero que ahora se le da este carácter, ¿no? De patrimonial, y tiene un día y la gente
reflexiona, digamos, en torno al completo, come completos. Exacto. Y lo ha hecho muy suyo, además. Claro. O sea, claro. Yo no tengo idea de cuándo se remonta el completo, pero será quizás antes de nosotros, no sé, quizás de nuestros papás. Claro, partió en el portal Fernández Concha en la primera mitad del siglo XX. Lo tengo, tengo el dato, sí. Pero por ahí alguien se instaló trajo, ¿no? Como los completos de Estados Unidos, pero le modificó la receta. Claro. Es el hot dog. Le dio su toque. Y le dio el toque chileno y se convirtió en lo que nosotros conocemos. O, por ejemplo, la tradición de la poesía chilena, que también uno piensa cuando habla de tradición poética chilena, los que no son tan conocedores del tema, piensan que claro que puede ser una tradición que se arrastra durante siglos, pero en realidad los grandes poetas chilenos parten en el siglo XX, ¿no? Es Neruda, Mistral, Huidobro, de Roca. Lo quería conectar con lo que tú nos decías, ¿no? Como a veces nosotros pensamos que las cosas son muy antiguas, pero en realidad no son tan antiguas. No, y además que también tiene que ver con la percepción de lo antiguo con la vida de uno, ¿no es cierto? O sea, bueno, claro, los ciclos vitales de los seres humanos son... Y hoy día, además, en general, las generaciones de hoy día son mucho más presentistas. Entonces, claro, es algo que dure mucho tiempo, en términos de más largo que nuestra propia existencia, o que se remonta cuando uno era niño, uno ya lo ve como algo muy... Como algo de que ya tiene bastante tiempo, sobre todo por una sociedad que es muy cambiante, entonces... Sí, pues eso es interesante. Te quiero preguntar, porque ahí también existe una tensión entre, podríamos decir, los medios de comunicación masivos, la publicidad, versus el patrimonio que uno siente que es algo un poco más reposado, ¿no? Que es más de largo aliento. No me respondas, eso sí. Tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Sin embargo, todavía nos quedan 2 bloques para seguir conversando, reflexionando en torno al patrimonio junto a mi invitada del día de hoy, la antropóloga social Daniela Marsal, y este libro que se va a presentar el día de mañana en el Museo Histórico Nacional a las 12 para que todos puedan asistir. Nos vamos a una nueva pausa y luego continuamos con más entrevista. Ya estamos de regreso en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día suena fuerte en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de diariousach.cl. Les cuento que esta entrevista además está siendo transmitida por la señal de Santiago TV. La Hora del Museo se emite los sábados y los lunes en la señal de Santiago TV en el 50.1. Hechas estas menciones, les voy a contar que hoy estoy conversando con Daniela Marsal. Ella es antropóloga social, doctora en antropología social. Ya ha publicado un libro que a mí me ha encantado, un libro que hace divulgación sobre el patrimonio. Se llama Pensar Patrimonio y va a ser presentado el día de mañana, jueves 26 de mayo, en el Museo Histórico Nacional a las 12 del día. Daniela, quiero retomar el tema en lo que nos quedamos en el bloque anterior, que tiene que ver con cómo dialoga el patrimonio, la conciencia que nosotros tenemos del patrimonio, de lo importante que es, porque constituye nuestra identidad, versus este tiempo acelerado, ¿no? Este tiempo acelerado del smartphone, del internet, donde tenemos un montón de estímulos y quizás aquí es lo más interesante de esta reflexión, que todos estos estímulos vienen de una suerte de no espacio, ¿no? O sea, estamos conviviendo con información que nos viene, bueno, de todo el mundo. Entonces, cuando tú me decías, este libro está enfocado en adolescentes, yo pensaba, bueno, pues los adolescentes que hacen TikTok, que están metidos, ¿qué les va a interesar el patrimonio ya de la ciudad, que es como lo que tenemos siempre, lo que es como lo más evidente? Quisiera conocer tu reflexión respecto a eso. Hay una tensión que es muy fuerte ahí, es una batalla perdida. ¿Cómo lo ves? Mira, yo tengo la suerte, porque lo veo así, de venir investigando hace bastante tiempo niños, niñas y adolescentes. Trabajé con ellos en mi tesis doctoral, he hecho varias investigaciones, ahora estoy haciendo un postdoctorado que también tiene que ver con eso. Y la verdad es que me he ido convenciendo con el tiempo de que tienen mucho que decir, o sea, son sujetos que tienen mucho que decir. Pero la problemática es que en términos sociales, nosotros vivimos en sociedades que son muy adultocéntricas y que tienden a mirar
a los niños, a las niñas y a los adolescentes como seres humanos en construcción o a medias de construcción, ¿no es cierto? Adolescente, ¿no? Que le falta algo. Que todavía están en camino de, ¿no? Entonces, pero más... Y siempre como con una mirada muy como de subvalorando, digamos, qué aporte pueden tener en la sociedad, como si no pudieran tener comentarios propios, críticas, etc. Y una de las cosas que más me ha asombrado es que cuando hay espacios y cuando se les brinda espacios para participar, están muy dispuestos a participar, de todo tipo de cosas. Y uno diría, por ejemplo, yo he trabajado mucho haciendo focus group, hablando sobre museos justamente, y uno diría... Si uno lo mira desde afuera diría, pero se van a aburrir, ¿qué van a querer ir? Al contrario, o sea, he tenido cursos completos peleándose por levantando la mano para participar, etcétera. Una cosa increíble. Entonces, yo soy una convencida que cuando están los espacios, ellos efectivamente quieren participar y quieren comentar y quieren ser escuchados y quieren ser considerados y que esas opiniones y esas miradas sean reconocidas como valiosas. Me acuerdo de unos niños que yo entrevisté que ya estaban en primero medio, así que ya tan niños no eran, que yo les pregunté, bueno, si esto fuera una película y hubieran protagonistas, actores principales, ¿no es cierto?, secundarios, etc., ¿quiénes serían ustedes en esta película? Pensando que la película es un poco la sociedad, ¿no es cierto? Y estos adolescentes me dijeron, nosotros no seríamos ni el árbol que ponen atrás como de tramoya, ¿te fijas? O sea, como cosas de cartón que ponen en las películas. Esas me decían, nosotros no seríamos ni eso, o sea, ni siquiera participamos en esta sociedad. Entonces, yo creo que aquí hay una mirada que siempre muy como de que no están interesados, y yo no creo que sea así. Yo creo que faltan los espacios y falta la valorización de ellos como sujetos. Y por otro lado, yo creo que todos, no solamente los adolescentes, todos estamos metidos en una sociedad que el tiempo es de vértigo. O sea, el tiempo hoy día es un tiempo no solamente acelerado, sino que un tiempo que tiene que ser productivo, un tiempo que es omnipresente, porque tú estás acá y estás en Ucrania y estás en Texas y estás en todas partes al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y estás conectado por WhatsApp y estás conectado por las redes sociales y estás en todos lados al final. Y en ninguna parte al mismo tiempo. Y en ninguna parte al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces es una situación muy compleja y los propios adolescentes, cuando yo los entrevisto, me da mucha risa porque me decían, mis papás me retan porque yo estoy con el WhatsApp así debajo de la mesa cuando está. Me dice, pero ellos tienen la tele prendida todo el día. Claro. Entonces, esta irrupción de la tecnología no partió ahora. No, fue un fenómeno que viene arrastrándose. Esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Claro. Y la irrupción de cosas. Pero se ha ido agudizando, yo siento, ¿no? Porque uno la tele, claro, la tele demanda atención, pero uno la puede dejar de ruido de fondo. Sí. Yo no soy partidario de almorzar con la tele encendida, pero es distinto lo que provoca el smartphone, ¿no? Que te demanda una atención y te manda a este no lugar. Si finalmente el smartphone no es esta pantalla no es un lugar, digamos, y te abstrae, ¿no? de la gente con la que tú estás. Es interesante eso como... Pero fíjate que yo creo que al mismo tiempo, yo no soy una persona que sea muy como... Yo siento que las pantallas tienen su momento, su lugar, tienen su contexto, etc. Pero fíjate que una de las cosas que me ha parecido muy interesante es cuando tú le preguntas a los adolescentes qué objeto de ustedes que les parezca importante, que los defina, etc., dejarían en un museo, y muchos de ellos te dicen un celular. De hecho, sale en el libro. Como definición del tiempo, de lo que son, de su identidad. Y ellos, claro, y mucha gente, claro, se escandalizaría con una cosa así. Pero uno leyendo entre líneas se da cuenta que en el celular hoy día ellos tienen todo. O sea, tienen las conversaciones, tienen fotos, tienen música, tienen muchas cosas que los definen como seres humanos. O sea, más allá de si la pantalla es buena, mala o más o menos, que eso es como para otra conversación, en esos espacios son quizás lo que eran los diarios de vida de muchos de nosotros hace 20, 30 años, ¿no es los cierto? historiales de los chats, ahora están los diarios de vida. Pero además imagínate, la música que uno escucha, ¿cuánto dice de uno la música que uno escucha, ¿no es cierto? O las fotos que se saca, los recuerdos de cuando uno va a un lugar, etcétera. Entonces, yo creo que es muy interesante también repensar... No, la fotografía. Exacto, como uno valora los objetos también en el contexto de hoy día, ¿no es cierto? Pero yo no sé si yo soy muy idealista, pero no creo en las batallas perdidas, porque la verdad es que me he sorprendido con los adolescentes. La verdad es que los últimos años me he sorprendido mucho. Algunas veces sí con tristeza, porque uno se da cuenta de las brechas que hay
en la escolaridad y las condiciones, etcétera. Claro. Pero en general, sí, es muy interesante ver la necesidad que tienen de ser escuchados y el interés que tienen de participar también. Daniela, ¿y puede existir el patrimonio sin la participación de personas o de grupos de la sociedad? ¿Puede existir un patrimonio que sea como que emane solo de el Estado, las grandes instituciones, o es necesario que las personas participen del patrimonio para que el patrimonio exista? Mira, lo que pasa es que el patrimonio, para que sea patrimonio, alguien puede ser alguien entendido como un grupo humano, como una comunidad, como las personas, o alguien instalado en una institución, o instituciones varias, o poderes políticos, económicos, etcétera, que también se traducen en personas, digamos, tiene que decidir que eso es patrimonio. El patrimonio en sí mismo no tiene valor. De hecho, en el libro también hay un ejemplo de eso. Es como el oro, en el fondo. Nosotros, como seres humanos, decidimos... Le asignamos ese valor a ese metal en particular por sobre otros, por las razones que sean. Claro. Y en el fondo nosotros decidimos que eso era valioso. El patrimonio pasa lo mismo. Los bienes, en el fondo, o las prácticas no son valiosas si nosotros, como seres humanos, no le asignamos valor. Y por lo tanto, claro, pueden ser grupos humanos civiles, comunidades, etcétera, o pueden ser desde el poder también, pero tiene que haber esa valorización desde un grupo humano. Si no, no existe, ¿no? Si no, no existe. Es interesante. Está lleno de ideas muy interesantes, ideas que tienen que ver con la filosofía también, ¿no? O sea, como... tú citabas un cuento de Borges que fue el memorioso, pero Borges tiene otro cuento, ahora que estábamos hablando de un tipo que se pregunta si esa moneda que se le cayó en el desierto sigue ahí cuando él se va. Ya. Que era lo que es como la idea del patrimonio, ¿no? O sea, puede existir el patrimonio sin nosotros, sin las personas. Ya. Avancemos. Me dicen que estamos listos. ¿Estás seguro? Ya, entonces estamos listos. Eso significa que nos tenemos que ir a nuestra tercera pausa. Se me pasa volando el tiempo contigo, Daniela. Sin embargo, todavía nos quedan 10 minutitos para seguir conversando y reflexionando en torno al patrimonio junto a mi invitada del día de hoy, la antropóloga social Daniela Marsal. Quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya regresamos con más Hora del Museo. Estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de diariousach.cl. Les cuento que el día de hoy estoy conversando con Daniela Marsal. Ella es antropóloga social y autora de un libro que desde ya se los recomiendo. Se va a presentar el día de mañana en el Museo Histórico Nacional. Se trata de Pensar Patrimonio. Daniela, ahora quisiera que quiero avanzar a otra área de esta conversación, a otra de las reflexiones, de las grandes reflexiones que aparecen en el libro, que tiene que ver con la relación entre patrimonio, memoria e historia. Porque yo sé, pues se lo he preguntado a historiadores, que no es tan fácil hacer la distinción entre memoria e historia. Y si le sumamos la capa de patrimonio, así que explícanos en fácil. Me parece que es algo que es difícil, pero te voy a pedir el esfuerzo que lo trates de simplificar para que avancemos a la pregunta que viene después, que es peor. ¡Wow! ¡Qué miedo! Ya. Sí, es difícil. De hecho, yo mi primera disciplina es historia, así que es una cosa que me estáis pidiendo que no es tan fácil. Pero a grandes rasgos. Sí, de hecho en el libro se explica un poco, creo, pero básicamente la historia o la memoria, voy a partir de ahí mejor. La memoria tiene que ver con la memoria personal. También hay memorias que son colectivas, que pueden ser que se comparten en grupo, sea porque uno las vivencia de alguna manera en grupo, o siente que las vivenció de alguna manera en grupo, etc. Pero pensando en general, las memorias son obviamente memorias vividas, son hechos vividos en el fondo. Que vienen desde una subjetividad. Exacto, vienen de una subjetividad. Y que en el fondo comparten con la historia esos hechos, ¿no es cierto? Pero obviamente las memorias, al ser hechos vividos, se permean de esta vivencia finalmente. Pero eso no le quita realidad, o no le quita importancia, o no le quita poder, en el sentido de que no porque algo sea una memoria significa que es algo, no es una invención, a eso voy, ¿no es cierto? Una memoria existe y existió. Lo que pasa es que es esa memoria de un sujeto o de un grupo, en el fondo.
y que está vinculada a un hecho real, finalmente. Esa es un poco la situación. Yo ahí en el libro doy un ejemplo que tiene que ver con mis recuerdos, por ejemplo, asociados a los terremotos, ¿no es cierto? Estaba pensando en terremotos. Sí, y yo doy ahí un ejemplo. Digo, por ejemplo, yo cuando viví mi primer terremoto, tengo el recuerdo de ese primer terremoto, pero resulta que fue el 85. Pero resulta que después del 2010 me tocó vivir el segundo terremoto. Entonces mi memoria de lo que era el primer terremoto fue también cambiando porque, claro, al tener el segundo, yo fui haciendo comparaciones de lo que pasó en el primero, que recuerdo cosas muy claras de haber llegado yo era muy chica y haber llegado a mi casa con mis papás, no sé qué. Y claro, en el 2010 yo ya era adulta y ya vivía sola, entonces era otro contexto, ya no estaba siendo protegida por mis padres, sino que estaba en otra situación. Y desde hoy día, esa memoria, cuando yo las miro, esos dos hechos, incluso puedo hacer comparaciones, ¿no es cierto? Porque ya tengo una distancia del hecho que me permite hacer eso. Claro. Entonces también con el tiempo, esas memorias y los contextos en el que uno recuerda también hace que las memorias vayan teniendo unos tránsitos distintos. Pero nada de lo que yo te estoy contando significa que no haya ocurrido o que sea una invención mía. Son cosas que tienen su veracidad. Pero claro, quizás no tiene la veracidad rigurosa o estricta que se le pide a un hecho histórico. Y esa yo creo que es un poco la diferencia. Claro. Oye, ¿y qué pasa cuando el patrimonio se vuelve problemático? Cuando estas memorias se vuelven problemáticas. En el libro tú mencionas un caso que yo desconocía, que tiene que ver con el Enola Gay, este avión que bombardeó Japón, fue el avión que le tiró la bomba nuclear a Hiroshima. Entiendo que se iba a hacer una exposición. Sí. Obviamente hubo voces en contra y a favor. Cuéntanos como a modo de ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó para que después vengamos a casos más cercanos? Claro, en el fondo se hace esta exposición, una exposición en el Museo Smithsonian que celebraba una cierta cantidad de años justamente del bombardeo. Y se hace una exposición porque el Smithsonian tiene el fuselaje del Enola Gay. Claro. Que también esa otra pregunta que uno diría, bueno, pero ¿por qué tenemos el fuselaje de un avión? Pero ese también es como para hacerse preguntas de qué cosas son patrimonio, qué no, etcétera, ¿no es cierto? Y resulta que hacen esta exposición, cuando se iba a abrir la exposición, etcétera, surge una serie de miradas discordantes respecto a lo que se estaba exponiendo, sobre todo viniendo de grupos de veteranos, familiares de veteranos, sobrevivientes, etcétera. Porque claro, ahí uno se da cuenta que efectivamente no solo las memorias, sino que el patrimonio en general tiene miradas discordantes. Claro. Un mismo lugar, un mismo objeto, una misma práctica puede ser entendida por muchos grupos de distintas maneras y puede ser valorada por muchos grupos de distintas maneras. Claro, en el caso específico de ese avión, no sé, por una mirada de un estadounidense nacionalista diría, bueno, con este avión nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial, salvamos el mundo. Claro, pero para otra persona que no sé, que viene de Japón, significa la devastación del país entero. Una vida, exactamente. Entonces, ahí uno se da cuenta que en general el patrimonio no es algo armónico, que es lo que usualmente a uno le hacen como creer, ¿no es cierto? Que hay como solamente una mirada, que todo el mundo valora las cosas de la misma manera, etc. Y eso no es así. Y no es así. Y claramente tenemos miradas muy disímiles de muchos objetos y de muchas situaciones. Usualmente no tienden a ser tan enfrentadas, pero muchas veces pasa que sí. Y pasa que son situaciones muy como digamos, muy tensionadoras, digamos. En este caso, claro, se tuvo que cerrar la exposición y no se pudo hacer. Claro. No sé, por ejemplo, pasa mucho con lugares vinculados a... por ejemplo, estoy pensando en el Valle de los Caídos en España, que es un espacio que construyó Franco, por ejemplo, que de hecho está enterrado Franco ahí. Y claro, para la gente profranquista este era un espacio de celebración, de visitar, casi de peregrinación, ¿no es cierto? Pero para todas las personas que se vieron afectadas durante la dictadura de Franco, este es un espacio que no reconocen y que no valorizan como un espacio ni importante, ni interesante, etc. Entonces, eso nos va a pasar con muchas cosas. En algunos casos de una forma muy evidente como esta, y en otras quizás más matizado y más... Claro. No simple, pero no tan violento. Sobre todo cuando todos los grupos valorizan el lugar, pero por razones distintas, como pasa en Jerusalén, por ejemplo. Exacto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es ¿por qué se destruye el patrimonio? ¿En qué casos se destruye el patrimonio? ¿Por qué? ¿Con qué fines? Porque eso, tú analizas en el libro distintas situaciones. Hay algunas que incluso nos llevan a la discusión actual, ¿no? La Plaza Baqueano, Plaza de Dignidad, la estatua de Baqueano. ¿Por qué se destruye el patrimonio?
También, no sé, por el caso de Afganistán, cuando dinamitaron los budas, o sea, es algo que... Impresionante. Por muchas razones. No hay una sola razón. ¿Por qué se queman los libros? Bueno, claro, también la verdad es que yo creo que todo... Ahí es como un caso a caso, ¿ah? Porque la verdad es que, por ejemplo, el caso de Afganistán tiene que ver con un tema político. O sea, se habla mucho de que es un tema religioso, pero la verdad es que también tiene mucho de política por detrás. Finalmente los talibanes deciden volar los budas de Bamillán, amenazando a la UNESCO que los iba a volar. O sea, si uno quiere volarlo, lo vuela nomás, no avisa, no los toma de rehenes. No avisa, no hace como... y un poco provocando, ¿no es cierto? Como, bueno, nosotros que estamos ahora a cargo de este país hacemos lo que queremos en el fondo, ¿no es cierto? Entonces tiene una cosa, claro, religiosa, pero también muy política. Y en el caso, por ejemplo, que tú decías, la quema de libros, etcétera, también ha tenido mucho que ver con temas políticos o ideológicos. Pero hay una intencionalidad de borrar una memoria ahí, de ocultar. Sí, bueno, en muchas situaciones, sobre todo en épocas, en situaciones que tienen que ver con gobiernos totalitarios o en épocas de violación a los derechos humanos, etcétera, se ha visto mucho eso, o en guerras también. Me acordé de, no sé, me imagino que la viste, esta película Goodbye Lenin. Sí. Que una de las escenas icónicas es cuando se están llevando una estatua gigante de, no sé, tiene que haber sido Lenin o Stalin, ¿no? Está claro. Como... Entonces, claro, y en el fondo la destrucción del patrimonio, yo sé que la gente hoy día lo ve muy escandalizada, pero la verdad es que esto es parte de la historia del ser humano. O sea, uno, no sé, si recorre Roma o incluso la historia antigua romana. Los egipcios se vandalizaban entre faraones, ¿no? Y los romanos lo mismo, o sea, salía uno, le cortaba la cabeza a la estatua y le ponía la de él. Exacto. O sea, ¿no es cierto? Y cuando llegaron los conquistadores a América, vamos construyendo encima de los templos de los que habían acá. Entonces, obviamente todas esas cosas tienen que ver con un discurso y una mirada del otro, ¿no es cierto? En el caso del conquistador español, obviamente tiene que ver con una subvaloración de lo local, etcétera. Claro. En el caso de los romanos, bueno, un tema absoluto de poder, de quién manda aquí, y voy a dejarlo claro, ¿no es cierto? Pero en el fondo, esas destrucciones, como te decía yo, tienen que ver caso a caso y siempre tienen una motivación detrás. En algunas veces... como pasó en el conflicto de Bosnia, por ejemplo, Herzegovina, claro, ahí había un propósito claro de borrar la historia, la memoria, porque efectivamente se bombardearon y se destruyeron museos, de todo, biblioteca, etc. Daniela, te tengo una mala noticia. ¡Ay, no! Sí, se nos acabó el tiempo, se nos acabó esta hora del museo. Te quiero agradecer que hayas venido a conversar con nosotros, lo pasaba muy bien, se me pasó volando. Yo sé que a todos nuestros auditores y auditoras también. Quiero dejarte los últimos segundos para que reiteres la invitación al lanzamiento del libro. Ya. Entonces, bueno, todos invitados mañana, jueves 26, al Museo Histórico Nacional. A las 12 vamos a estar presentando el libro Pensar Patrimonio, que ha sido posible gracias al apoyo del Centro del Patrimonio de la Universidad Católica y de Ediciones UC. Va a estar Humberto Bonomo y Carolina Aroca. Y el sábado 28 a las 11:30 en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Ya pues. Nos quedamos con eso entonces. No nos queda más tiempo, solo despedirme. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un gran abrazo y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.